Me encontraba pensando y discurriendo sobre la extraña peculiaridad que tiene la expresión artística por medio de la poesía y por medio de la literatura en relación con otras formas artísticas. Como la poesía y la literatura tienen el componente de trascender hasta cierto punto un sentido, dos sentidos, incluso llegar a los tres sentidos, poder conectar con la poesía por medio de más de dos sentidos, que me parece es un componente único que solo tiene la poesía y la literatura. También a su vez es muy interesante el hecho de que su posibilidad de distribución esté más allá de un solo sentido, pero también está supeditada al uso del lenguaje, al uso de conceptos, al, a la necesidad de conocimiento previo que siento que no necesariamente tiene la pintura o tiene la música o tiene la arquitectura, que podrían maravillar a alguien que no, nunca ha tenido esa impresión, a una persona que nunca haya escuchado una pieza musical, que no tenga conocimiento de música, pero llegue a escuchar música. O sea, incluso en el Niño Perdido de Aberon hay recuentos de cómo era impactado por la música. Igual no, la sensibilidad musical no se transmite en el sentido artístico porque no hay ni siquiera esa noción del arte, pero sí hay un cambio dinámico en la manera de sentir del individuo, que incluso está presente en los animales, ¿no? Es como el mito de Orfeo, que calmaba bestias con su lira. En cambio, con la poesía se requiere de un lenguaje, se requiere de un lenguaje que es una invención secular, o sea, siglos y siglos y siglos de relaciones humanas, de interacciones humanas, de convencionalismos entre esos mismos humanos, han pasado a mí. Soy producto de eso. Todos los que podemos y tenemos el privilegio de tener un lenguaje, somos producto de eso, ¿no? Es un trabajo milenario. El lenguaje me parece muy interesante. Pero bueno, voy a leer un poco lo que escribí. Me parece muy interesante el carácter tan dinámico de la creación artística por medio de la poesía o la literatura, del uso embellecido y artístico del logos, donde lo más inmaterial y racional creado por el hombre, que es el concepto, se utiliza con una riqueza sensible y conectiva con las fibras perceptivas y afectivas del mismo, pero prescindiendo a su vez de una exclusividad de algún sentido, pues ésta puede ser comunicada por el oído, como era compartida la épica homérica en su momento, prescindiendo quizás de su forma más propagada de difusión, por medio de la vista, a través de la lectura, llegando incluso a la posibilidad de llegar al tacto, pues así el ciego puede con el braille experimentar esta forma de expresión, la forma poética, la forma literaria. Caso contrario con la música, que precisa del oído, pues dudo mucho que la sensibilidad de una pieza musical se pueda transmitir en sordas partituras que resultan una técnica sin posibilidad de practicarse. O la pintura, que necesita la compañía de la vista, pues la Capilla Sixtina para el ciego representa un cuarto vacío con un cierto fetiche histórico y devoción religiosa, pero está vacía su posibilidad de sentir su pintura. Para él es un cuarto vacío que bien podría ser blanco o tener una iconografía distinta a la que tiene, una iconografía japonesa, una iconografía inca, y no lo conocería. En cambio, el uso de logos, de la palabra y el concepto de manera artística representa un fenómeno incomparable. Aunque bien es cierto que también requiere conocimientos previos del receptor, pues necesita conocer un lenguaje estructurado, producto de un consenso generacional, un compendio de las relaciones humanas en fonemas, signos o puntos sobre el papel como herencia, que las otras artes parecen no precisar, pues incluso los animales ajenos al hombre pueden ver su sensibilidad afectada por la música, así como nos lo recuerda el mito de Orfeo. Entonces, no sé, me pareció muy interesante esa idea. Estaba en mi cama, a punto de dormir, y me brotó la idea. Y la quise compartir. Peace out.